Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos sin praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidio. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Para el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, hubo un epicentro y ciertas condiciones tanto del suelo como de la construcción que provocaron la gran tragedia. Pues bien, así como en la Ciudad de México se presentaron todas las condiciones para el caos hace más de 30 años, así en la iglesia hace 60 años, que fue en 1962, se presentó el inicio del caos que se prolongó por 3 años más hasta 1965. Este epicentro fue el Concilio Vaticano II, en el cual estaban presentes las condiciones para la gran tragedia. Al término del concilio, pocos se imaginaron la magnitud y destrucción que esta catástrofe traería. Las ideas modernistas ya estaban implantadas en algunos hombres de alto rango jerárquico de la Iglesia. Y esto, aunado al relajamiento y muchas veces ignorancia de los obispos y sacerdotes, así como, entre comillas, a la buena fe de otros, completaron las condiciones y el gran terremoto que en la iglesia tuvo lugar. Un terremoto espiritual, doctrinal, etc. Estimado hermano católico, querido suscriptor, con este terremoto terrible en la Iglesia Católica, la luz del mundo ya no alumbra más. La sal ha perdido su sabor, se ha vuelto insípida. Y los pastores, no generalizando, se han vuelto lobos con piel de ovejas, llevando a sus rebaños a pastizales secos, desolados, envenenados. El caos reina. Crisis de fe, crisis doctrinal, crisis de autoridad, crisis moral, crisis litúrgica, en fin, con gran asombro y perplejidad, vemos las consecuencias tan devastadoras de este terremoto.
En fin, una gran catástrofe que llevó a un caos en la iglesia, provocando un estado de necesidad de resistir toda esta situación y estos cambios malignos. Finalmente, surgió un prelado que fue el abanderado en la implementación de los medios extraordinarios dentro del estado de necesidad en que se encontraba y se encuentra la iglesia. Sí, el venerable Monseñor Marcel Lefebvre tomó la bandera de la defensa de la doctrina verdadera, de la misa de siempre, del sacerdocio católico, en una palabra, de la tradición bimilenaria de nuestra iglesia. Fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X el 1 de noviembre de 1970. Trabajó y sufrió duro en el desarrollo de su labor. Consagró a 4 obispos en la operación supervivencia dentro de la crisis. En fin, armó por la gracia de Dios todo un esquema de operación de los medios extraordinarios que corresponden al estado de necesidad. La crisis dentro de la iglesia, estimado hermano, no ha cesado. Es indispensable y importante, probablemente lo tengas en conocimiento, quizá no, pero nuestra iglesia fue infiltrada por hombres malignos, por la masonería, en Concilio Vaticano II. Y la crisis no ha parado, no ha cesado, y se ve bastante lejos que esto pueda ocurrir. Todos quisiéramos que la crisis terminara, que todo volviera, entre comillas, a la normalidad, pero el tiempo no ha llegado. Nuestro Señor tiene sus tiempos y Él sabrá hasta cuándo permitirá que esta crisis continúe. El tema para analizar y reflexionar una vez más el día de ahora. Por favor, Santo Padre, no nos toque a la Virgen María. En la homilía que su santidad Papa Francisco pronunció en la Basílica de San Pedro con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el pasado 12 de diciembre de 2019, muchos de nosotros los fieles y algunos sacerdotes se sintieron y nos sentimos realmente consternados por el modo como su santidad hablaba de nuestra Madre del Cielo. Pareciera que después de haberse impuesto al mundo cristiano la misa protestantizada de Pablo VI, que ya no es sacrificio sino cena o banquete como se nos presenta ahora, que después de haberse generalizado la noción protestante de misericordia, la cual ya no exige el arrepentimiento del pecador, solo misericordia, que sigue en su pecado, que después de haberse alabado a Lutero como testigo insigne de Cristo y del Evangelio, pareciera que tengamos ahora que contentarnos con hablar de la Virgen como lo hacen pura y simplemente los protestantes. Veamos una mirada protestante sobre la Virgen. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo hablan de la Santísima Virgen? Ellos dicen que es mujer, que es madre, que es discípula de su Hijo, como los demás. ¿Qué dijo su santidad de ella? Pues exactamente lo mismo, que es mujer, que es madre,
que es discípula, subrayando además que ese y no otro es realmente su ser. La celebración de hoy, los textos bíblicos que hemos escuchado y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que nos recuerdan el Nican Mopowa, sugieren 3 adjetivos para ella: señora mujer, madre y mestiza. María es mujer, es señora, como dice el Nican Mopowa, mujer con el señorío de mujer, y se presenta como mujer con un mensaje de otro, es decir, es mujer, señora y discípula. Y así es de sencillo, no pretende otra cosa, es mujer, discípula. Y si la piedad cristiana a lo largo de los tiempos buscó alabarla con nuevos títulos, eran títulos filiales, títulos del amor del pueblo de Dios, que en nada tocaban ese ser mujer, discípula. María mujer, María madre, sin otro título esencial. Los otros títulos, pensemos en las letanías lauretanas, son títulos de hijos enamorados que le cantan a la Madre de Dios, pero que no tocan la esencialidad del ser de María, mujer y madre. Santidad. Un protestante estará totalmente de acuerdo en hablar así de la Virgen María, pero le negará usted los títulos que todo católico, siguiendo en ello el magisterio de sus predecesores y distinguiéndose así de los protestantes, ha otorgado a Nuestra Señora, recordemos, Inmaculada en su concepción, Madre de Dios. Entonces, su santidad se limita a llamarla Madre de su Hijo, Virgen perpetua, virginidad que su santidad tampoco menciona, y que hace de ella una mujer y una madre, sin parangón ninguno. Corredentora en cuanto socia de la obra redentora de Cristo, mediadora universal de todas las gracias y reina de cielos y tierra, abogada de los pecadores. ¿La Virgen María no es corredentora? Santo Padre, ignorando por ecumenismo, podemos suponer todos estos títulos. Su santidad se atreve incluso a decir, a guisa de comentario de sus palabras, María mujer, María madre, sin otro título esencial, que la Virgen no es corredentora. Escuchemos el siguiente audio, precisamente de la homilía de Papa Francisco, el 12 de diciembre del año 2019. Fiel a su maestro, que es su Hijo, el único Redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo, jamás se presentó como corredentora, no, discípula. Evidentemente, la Santísima Virgen nunca pretendió arrogarse los privilegios exclusivos de su Hijo. Jamás se atribuyó la divinidad, ni el poder de crear, ni se llamó a sí misma el Alfa y la Omega. Pero tampoco se la puede rebajar al rango de los demás fieles,
a la condición de simple discípula, como si la Virgen María fuese tan solo una feligresa fervorosa. Santo Padre, no es que la Virgen haya robado para sí nada de su Hijo, sino que es más bien su Hijo quien la hizo partícipe de todas las prerrogativas que Él mismo tuvo como Redentor, convirtiéndola en la nueva Eva del nuevo Adán. Veamos. Es Jesucristo mismo quien la hizo corredentora, asociándola a su obra de la redención de los hombres. Es Él quien la hizo mediadora de todas las gracias, asociándola a su propia mediación universal. Es Él quien la hizo reina y señora de todo lo creado, otorgándole poder sobre toda la creación y especialmente sobre el reino de las almas, de las cuales ella es madre por voluntad expresa de Cristo en la cruz. Santísimo Padre, con asombrosa ligereza, su santidad priva a la Virgen no solo del título de corredentora, sino también, y por los mismos motivos, del título de mediadora, de reina, de abogada. Pues en todo eso, ella estaría supuestamente robando para sí algo de su Hijo. ¿Qué se hace entonces del magisterio de sus predecesores, en el que todos estos títulos de la Virgen quedaron sólida y teológicamente probados y afirmados por los anteriores papas? Continuamos. La enseñanza del magisterio de los papas. ¿Solo para abonar el título de corredentora? Recordemos, el Papa Pío IX, en la misma bula en que proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción, escribía lo siguiente: así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, después de asumir la naturaleza humana, borró la escritura del decreto que nos era contrario, clavándolo triunfante en la cruz. Así también la Santísima Virgen, unida a Él con apretadísimo e indisoluble vínculo, hostigando con Él y por Él eternamente a la venenosa serpiente, y triunfando de la misma en toda la línea, trituró su cabeza con su pie inmaculado. El Papa que lo sigue, León XIII, no es menos claro en afirmar en varios textos la unión de la Virgen María con Cristo en la obra de la redención. Y el documento dice: la Virgen María, libre de la mancha original, elegida para ser la Madre de Dios y por ese hecho asociada a Él en la obra de salvación de la raza humana, goza ante su Hijo de un favor y poder tal que no han podido ni podrán igualarlo ni la naturaleza humana ni la angélica. Esto lo vemos en su encíclica Supremi Apostolatus Officio, año 1883. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, quien con inmensa caridad se movió a recibirnos como hijos, ofreciendo para ello voluntariamente a su Hijo a la justicia divina y muriendo con Él
en su corazón, atravesado por una espada de dolor. Esto lo tenemos en su encíclica Jucunda Semper, año 1894. Desde ahí, según los designios de Dios, ella comenzó a velar por la Iglesia para ayudarnos y protegernos como madre. De modo que, después de haber sido cooperadora de la redención humana, ella también se convirtió por el poder casi inmenso que le fue otorgado en la dispensadora de la gracia que fluye de esta redención para siempre. Esto lo tenemos en su encíclica Adjutricem Populi, año 1895. A su vez, el Papa Pío X mencionó la doctrina de la corredención de María en su famosa encíclica Ad Diem Illum, 1904, para el 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y dice dicho documento así: la consecuencia de esta comunidad de sentimientos y sufrimientos entre María y Jesús es que María merecía legítimamente convertirse en la reparadora de la humanidad caída y por lo tanto en la dispensadora de todos los tesoros que Jesús adquirió para nosotros por su muerte y por su sangre. El Papa Benedicto XV empieza a valerse no solo de la noción de la corredención de María, sino de la palabra misma en su carta Inter Sodalitia, que dice: al quedar asociada a la pasión y muerte de su Hijo, ella sufrió como si ella misma muriera, para apaciguar la justicia divina, y sacrificó a su Hijo tanto como pudo, para que con razón se diga que, juntamente con él, redimió a la raza humana. Y por esta razón, todas las gracias que obtenemos del tesoro de la redención nos llegan, por así decirlo, de las manos de la dolorosa Virgen. El Papa Pío XII tributa a la Madre del Cielo en su epístola Explorata Res de febrero de 1923 esta hermosa alabanza: no incurrirá en la muerte eterna aquel que goce especialmente en su último momento de la asistencia de la Santísima Virgen. Esta opinión de los doctores de la Iglesia, confirmada por el sentimiento del pueblo cristiano y por una larga experiencia, se basa sobre todo en el hecho de que la Virgen Dolorosa quedó asociada a Jesucristo en la obra de la redención. Pero sobre todo, usa el término de corredentora en su mensaje a los peregrinos de Lourdes por el jubileo de la redención, el 29 de abril de 1935. Oh Madre de piedad y de misericordia, que asistes a vuestro Hijo mientras realizaba en el altar de la cruz la redención de la humanidad como corredentora y asociada a sus dolores, mantén en nosotros y aumenta cada día, lo rogamos, los preciosos frutos de su pasión y redención. Finalmente, el Papa Pío XII confirmó por enésima vez la doctrina de la participación de María en la obra de la redención en su encíclica Ad Caeli Reginam, año 1954, sobre la realeza de María.
que dice: en el cumplimiento de la redención, la Santísima Virgen se asoció estrechamente con Cristo. De hecho, así como Cristo, por habernos redimido, es nuestro Señor y nuestro Rey, a un título especial. Así también, la Santísima Virgen es nuestra Reina y Redentora, por la forma única en que ella contribuyó a nuestra redención. Ahora veamos una impiedad escandalosa. Santísimo Padre, son sus mismos predecesores en el pontificado los que han declarado todos los títulos que el pueblo cristiano otorga a la Santísima Virgen, incluso definiendo algunos de ellos para la gloria de Dios y de María Santísima. ¿Cómo puede ser entonces que su santidad diga lo que sigue? Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. María es mujer, es nuestra Señora. María es madre de su Hijo y de la Santa Madre Iglesia jerárquica. Y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios. Sus predecesores entonces se perdieron en tonteras. En ese caso, un ineludible interrogante se plantea ante nosotros. ¿Cuáles son las verdaderas tonteras, las que ellos proclamaron y definieron, o las que su santidad se atreve hoy a afirmar, llevándoles la contra? ¿La tontera no será más bien decir que María es mestiza? ¿Ella mestizó a Dios? ¿O pretende su santidad valerse de la Virgen Santísima para abonar su teoría de la inculturación de Cristo, tan claramente afirmada en el Sínodo de la Amazonía? ¿Será voluntad de María el mestizar o inculturar a Cristo en las diferentes culturas? ¿Será la Virgen una émula de la Pachamama? Santo Padre, el ecumenismo del Concilio Vaticano II es una divinidad a la que hay que inmolarle todo. Se le ha inmolado ya la Santa Misa, se le ha inmolado la liturgia, se le ha inmolado la doctrina católica, se le han inmolado los estados católicos, se le han inmolado tantos y tantos fieles que se han pasado a las sectas, se han protestantizado. Ahora su santidad parece pedirnos que le inmolemos también lo único que nos han dejado, el último bastón, la última protección, la Santísima Virgen María, que es la única señal distintiva que nos queda como católicos. Por eso, le rogamos entre perplejos y angustiados: santidad, no nos toque a la Virgen María. Estimado oyente, como hemos visto, nuestra prioridad principal, nosotros amamos a Cristo, amamos la Iglesia, amamos al Papa y también la sana doctrina tradicional bimilenaria. Tenemos que rezar por el Santo Padre, tenerlo en nuestras oraciones, porque
en este tema de la Santísima Virgen del 12 de diciembre, está contradiciendo la doctrina bimilenaria, está contradiciendo los dogmas de sus predecesores, de los santos padres. Nuestro deber, como lo comencé compartiendo en este canal, es resistir las novedades y rezar por el Papa como lo enseñó Monseñor Lefebvre. Y te dejo con esta lógica de su pensamiento que siempre enseñó Monseñor Lefebvre y decía: si en una familia existe un padre malo que hace sufrir, que hace tener graves escándalos en su propia familia, y que por este motivo se deshace la familia, cada quien toma su propio camino y nunca se vuelven a ver por X motivo, por sufrimiento, por dolor, por grandísimos escándalos. Pase lo que pase, este padre de familia, bueno o malo, siempre será el padre de familia. No lo puede quitar ni negar absolutamente nadie, porque esto es así. De igual manera, dice Monseñor Lefebvre, la Iglesia Católica tiene un jerarca, un representante de Dios aquí en la tierra, que han sido los papas conciliares, y actualmente está el Papa Francisco. ¿Que ha dado motivo de escándalo? Sí. ¿Que ha habido ciertas cuestiones heréticas en sus enseñanzas? Por supuesto. Pero no por eso deja de ser el padre espiritual de la Iglesia, el padre espiritual del pueblo de Dios. Sea lo que haga o lo que diga, nuestro deber es resistirle a lo moderno, a las novedades, siempre y cuando estén afectando la sana doctrina católica. Nuestro deber, vuelvo a recordar, es rezar por él, rezar por el magisterio, por todos los sacerdotes, cardenales, obispos y todos nosotros que somos el pueblo de Dios, para que la luz de Cristo ilumine a los jerarcas del magisterio de nuestra Santa Iglesia. Nosotros solamente estudiamos y analizamos y estamos atentos a estas enseñanzas erróneas porque corre el peligro la salvación de nuestra alma. Santa María, ora pro nobis.